Ser Podcast. España pone pie en pared ante la campaña internacional contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y anuncia que seguirá manteniendo los fondos pese a la investigación abierta a 12 de sus trabajadores a los que Israel acusa de haber participado en los atentados de Hamas. Son 12 de los 30.000 empleados que tiene la agencia. La propia UNRWA ha abierto una investigación, los ha suspendido, les ha suspendido los contratos y se plantea llevarlos a la vía penal. Pero aún así, una quincena de principales países del mundo como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, les han retirado los fondos con los que opera esta agencia y de los que depende para sobrevivir cientos de miles de palestinos. España no se suma a esa corriente y va a mantener su contribución a la UNRWA. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores. Seguimos muy de cerca la investigación interna. La está haciendo la propia UNRWA en cuanto que ha tenido detalles sobre los actos de unas 12 personas de los 30.000 que forman UNRWA, unos 13.000 que trabajan en Gaza y por supuesto estamos a la espera también de esas conclusiones. Ahora mismo la ampliamos. Antes vámonos a Soria con una noticia terrible porque la policía ha encontrado a dos hermanos muy pequeños de 4 años y de 1 año y medio caminando solos, descalzos por la calle. Estaban en condiciones higiénicas pésimas y han dado positivo en cocaína. 4 años y 1 y medio. Los padres están ya detenidos. Ser Soria, Isabel González. Fue una pareja de la Policía Nacional a quien le llamó la atención que 2 niños tan pequeños caminaran solos por una calle del centro de Soria. Además, estaban descalzos y visiblemente mal cuidados. Los agentes se acercaron y tras preguntarles esperaron a que aparecieran los progenitores. Al no llegar, trasladaron a los niños a la comisaría de la capital donde se les practicó los primeros cuidados. Una ambulancia se los llevó al hospital de Soria para realizarles un reconocimiento médico completo. La sorpresa fue que los 2 hermanos, un niño y una niña de 4 años y de 1 año y medio, habían consumido cocaína. La policía logró identificar a los niños y detuvo a los padres como presuntos autores de un delito de abandono de menores. El juzgado ha decretado ahora su puesta en libertad y la tutela de los 2 hermanos ha quedado en manos de la Junta de Castilla y León. Lunes 29 de enero, el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mañana el tiempo será parecido al de hoy. Muchas nubes, pero también con momentos de sol. Las nubes más compactas en el Mediterráneo, pero apenas caerán algunas gotas. Y temperaturas sin grandes cambios. Poco frío va a hacer. Mañana primeras horas, algunas heladas aisladas en el interior de la mitad norte y en la ibérica. Durante la tarde, máximas de 15 a 20 grados en la mayor parte de poblaciones, por encima de los 20 en el Valle del Guadalquivir, cerca de los 30 en Canarias, donde la calima irá a más. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Siguen los movimientos en la crisis del Fútbol Club Barcelona. Hoy reunión de la plantilla en el domicilio particular de Robert Lewandowski. Almuerzo al que no ha asistido el entrenador Xavi Hernández. Y recordemos que hoy se cierra la jornada. A las 9 juegan el Getafe y el Granada. Empieza ahora 25 y empieza en Nueva York. El portavoz de Antonio Guterres acaba de anunciar que el secretario general de Naciones Unidas se va a reunir mañana con los principales donantes de la Agencia para los Refugiados Palestinos. Hoy se ha visto ya con el representante de los Estados Unidos, que fue el primer país en anunciar el viernes pasado la retirada de fondos a esta agencia, tras saberse que habían empezado a despedir empleados por la acusación de Israel. En ese momento la ONU dijo que era una denuncia que les habían pasado los israelíes, aunque hoy reconoce Naciones Unidas que no les han mandado todavía un dossier completo con esas acusaciones contra trabajadores de la UNRWA. La agencia está manejando ya un calendario de por cuánto tiempo más podrá seguir funcionando con normalidad si el dinero que le han retirado, más de la mitad de los recursos con los que cuentan, no vuelve. Seguirán funcionando en febrero, pero después ya no podrán continuar ayudando a los refugiados palestinos. Pablo Morán. Buenas tardes. Son más de 650 los millones de dólares suspendidos por más de 15 países. España, en cambio, entiende que la organización es un órgano indispensable para aliviar la situación humanitaria en Gaza justo en estos momentos, como ha ordenado la Corte Internacional de Justicia. Por eso, el ministro confirma que España mantiene su apoyo a la UNRWA, al menos hasta que se aclare la investigación abierta. La está haciendo la propia UNRWA sobre los actos de unas 12 personas de los 30.000
que forman UNRWA y, por supuesto, estamos a la espera también de esas conclusiones. Si la cosa no cambia, la organización calcula que se quedará sin fondos a finales de este mes de febrero. El Wall Street Journal ha publicado detalles de la acusación, informes de la inteligencia que comparten Israel y Estados Unidos y que señala a 12 trabajadores por su relación con el ataque del 7 de octubre, pero señala también que más de 1.000 empleados de esa agencia tienen supuestos vínculos con grupos militantes islamistas. La polémica alimenta la campaña que desde hace años está en marcha en Israel contra esta agencia. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha descrito hoy la UNRWA como una agencia perforada por Hamás y que enseña doctrina terrorista en sus escuelas. Publica esta tarde el Wall Street Journal por qué no funcionaron las defensas antiaéreas de Estados Unidos en el ataque este fin de semana con un dron contra una de sus bases en Jordania, un ataque en el que murieron 3 soldados americanos. Según el Wall Street Journal, esas defensas antiaéreas confundieron el dron enemigo con uno propio. Creyeron que era un dron estadounidense volviendo a la base y por eso no se activaron las defensas para derribarlo. Isabel Villar. Cuenta el Wall Street Journal que el dron atacante se acercó a su objetivo al mismo tiempo que un dron estadounidense regresaba a la base tras una misión en Siria y hubo confusión sobre si el aparato que se acercaba era amigo o enemigo. De ahí que no se activaran los mecanismos antiaéreos que habrían podido abatirlo antes de que matara a los militares. Lo cuenta el diario citando fuentes del Pentágono. Estados Unidos apunta a que el dron lo lanzaron desde Irak, una milicia respaldada por Irán, aunque no atribuyen directamente el ataque al régimen de los ayatolás. El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, acaba de decir de hecho que su país no quiere una guerra con Irán. El Ministerio del Interior aquí en España sigue sin abrir la cuarta sala del aeropuerto de Barajas para ir reubicando a las más de 300 personas que siguen hacinadas en las terminales esperando que se atiendan sus solicitudes de asilo. En principio esa cuarta sala la iban a habilitar hoy, ahora nos dicen que será mañana. Por ahora no hay nada. Y el colapso sigue generando situaciones de mucha tensión. De hecho, hoy han tenido que desplegarse los antidisturbios allí en el aeropuerto. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la tensión se acumula desde hace días porque hay personas que llevan varias semanas atrapadas en esas salas, hacinadas. Hay conatos de peleas, de ahí que la policía haya desplegado a 12 agentes de la OIP antidisturbios con el objetivo de reforzar la seguridad. La situación sigue siendo crítica y aunque Interior está poniendo medios para desatascar el colapso, llegan con lentitud. A esta hora, de hecho, sigue sin estar, como decías, operativa esa cuarta sala de refuerzo, aún no está habilitada, en contra de lo que defendía públicamente el ministro del Interior el pasado viernes, cuando aseguraba que Barajas contaba ya con 4 salas para los solicitantes de asilo totalmente operativas. Tenemos ahora a nuestra disposición y totalmente habilitadas 4 estancias, 4 instalaciones, con lo cual el problema de un número importante de personas que hay solicitantes de protección internacional en el aeropuerto de Barajas está ya, podemos decir, razonablemente controlado. Bueno, Grande Marlaska aseguraba que esa cuarta sala ya estaba operativa, pero no, de hecho nos acaban de informar, como decías, que finalmente se abrirá mañana una sala con 500 metros cuadrados, con capacidad, nos dicen, para albergar a 162 personas, en concreto hombres mayores de edad. Gracias, Javier. Lo que sí ha hecho hoy el gobierno español es salir en defensa de los agricultores de nuestro país, tras las acusaciones ayer del primer ministro francés, Gabriel Attal. Attal, que para aplacar las protestas de los agricultores franceses compró uno de sus principales motivos de queja, que es la supuesta competencia desleal a sus productos por parte de algunos socios europeos, porque según el primer ministro francés, a los agricultores franceses se les imponen reglas fitosanitarias que a otros países no. No mencionó a ningún país, no presentó ninguna prueba. El campo español se ha dado por aludido y el ministro Luis Planas contesta. No hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. Planas también ha tachado de inadmisibles los boicots que están haciendo algunos agricultores franceses contra camiones españoles, arrojando la carga, por ejemplo. La Confederación Española de Transporte de Mercancías calcula que cada día los camioneros españoles pierden cerca de 12 millones de euros por los cortes de carreteras y los problemas para cruzar a Francia. A menos de 24 horas de que se vote mañana la ley de amnistía en el Congreso, Junts presiona al PSOE por tierra, mar y aire para que se amnistíen todos los delitos de terrorismo y cerrar así cualquier puerta a jueces que puedan agarrarse a eso para dejar fuera de la amnistía a dirigentes independentistas. A pesar de que el PSOE a esta hora de la tarde dice que no va a aceptar más cambios respecto a cómo está ya el articulado, lo referido al terrorismo, Junts sigue presionando hasta el punto de deslizar que
se plantean votar en contra mañana para que la ley vuelva a la Comisión de Justicia. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Los de Puigdemont dejan sí todos los escenarios abiertos. La ley se debate y vota mañana y Junts quiere de nuevo ir a una negociación de presión hasta el final. En la dirección del partido independentista lo que trasladan a esta hora es que el diálogo continúa y piden que nadie dé por asegurado el voto de sus 7 diputados. Ponen sobre la mesa además una posibilidad que nadie había planteado hasta ahora y es que Junts vote en contra del dictamen con la intención de que el proyecto vuelva a la Comisión de Justicia para ganar tiempo y poder introducir más cambios. Creen que la norma se puede mejorar y piden eliminar de nuevo el artículo referente al terrorismo, algo que descarta el PSOE. No hay ningún cambio, que si hay es tiempo y evidentemente los partidos todos siguen hablando y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde lo que hay es tiempo. Aunque al mismo tiempo dice la portavoz que hay tiempo. Esquerra también asume que la ley ya se va a quedar tal y como está. Creiem que és la millor llei possible fruit de la necessitat d'arribar a aquest consens ampli i som conscients que aquesta llei des del punt de vista legislatiu és el màxim de robusta possible. Dice Raquel Sanz que la ley es la mejor posible asumiendo que el PSOE no quiere hacer más cambios en el texto. Guillermo, gracias. Hasta luego. En el capítulo de los jueces y la amnistía, hoy se han dado movimientos en 2 causas diferentes. La primera, la causa de Tsunami que lleva García Castellón. Isabel. Que ha prorrogado la investigación 6 meses más porque el plazo terminaba hoy y asegura el magistrado que todavía quedan diligencias por practicar. En su auto, el juez insiste en que el objetivo de Tsunami era subvertir el orden constitucional, mantiene la calificación de terrorismo en las protestas y vincula a Puigdemont con el origen del movimiento. Y luego está el juez de la trama rusa del Procés, que investiga supuestos vínculos entre colaboradores de Puigdemont y diplomáticos rusos para conseguir el apoyo del Kremlin a la causa independentista. Este juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acordado también alargar 6 meses más la instrucción y ha abierto la puerta a incluir en ella delitos de traición. Delitos que están expresamente excluidos en la ley de amnistía. Hora 25. Aimar Bretos. Y si terminábamos la semana pasada hablando del concepto extrarradio, a cuenta del PSOE García Page, esta la empezamos debatiendo sobre otro concepto, fachosfera. Es un concepto que utilizó ayer Pedro Sánchez en una entrevista en La Vanguardia para hablar del ecosistema político-mediático de la derecha. Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar pues una desconfianza con un fin claro. Fachosfera. Hoy Feijóo ha acusado al presidente de insultar a millones de votantes de la derecha. Lamentablemente el nerviosismo del presidente del gobierno le está llevando a cometer error tras error, pero descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas, llamándoles fachas, eso no lo había hecho tampoco ningún presidente del gobierno en la historia democrática del país. Y luego está Vox, que hoy ha implosionado en Baleares. Lo ha hecho 2 días después de que Abascal proclamara este fin de semana durante el Congreso del partido que Vox es casi un monolito, que ahí no hay diferencias. Bueno, pues hoy 5 diputados de Vox en Baleares han echado del grupo parlamentario a 2 miembros de Vox en Baleares. Ojo, no a 2 cualquiera, a la líder autonómica y al presidente del Parlamento de Baleares, que son de Vox. Bueno, los diputados de Vox los han echado hoy del grupo parlamentario de Vox. Parece un lío, pero es que es lo que es. Esos diputados expulsados estaban alineados con la Dirección Nacional del partido. ¿Qué ha hecho la Dirección Nacional del partido cuando esos diputados, los otros diputados, los han echado del grupo parlamentario? Coger y cargarse a los 5 diputados de Vox en Baleares. Los han echado. Esto llega después de que este fin de semana Abascal dijera que lo de las tensiones dentro de Vox nos los inventamos los medios. Divisiones en Vox. Llevamos un año escuchando hablar de divisiones, con publicaciones de todo tipo. Hablan de corrientes internas. ¿Dónde está la corriente interna? Son películas de ciencia ficción de los medios de comunicación, que no tienen vergüenza, no tienen límites. Películas de ciencia ficción, las divisiones en Vox. 2 días después, la extrema derecha se desintegra en Baleares. Juan Antonio Bauzá. Vox se desangra en Baleares. Está por ver qué pasará ahora con su pacto con el PP. De entrada, las diferencias internas en la ultraderecha, que vienen ya de lejos, se han materializado esta misma mañana. Les quiero comunicar que en el día de hoy, nuestro grupo, por mayoría absoluta, ha decidido expulsar del grupo a los diputados Patricia de las Heras y Gabriel Lesén. Echan, como decíamos ya, nada más y nada menos que a la presidenta del Partido de las Islas y al presidente del Parlamento. Este último, Gabriel Lesén, va a dejar su cargo el próximo miércoles, así lo recoge el reglamento, y hoy ha hablado directamente de secuestro. Se da una situación un poco peculiar, que es que el grupo parlamentario Vox queda secuestrado
en manos de gente que ya va a dejar de pertenecer al partido político Vox. La reacción ha sido inmediata. La dirección estatal les ha echado a los 5 críticos de Vox, así que ahora mismo el grupo parlamentario de la ultraderecha en Baleares lo forman 5 diputados que no pertenecen al partido. Los 2 que sí, no están adscritos a ningún grupo. La consecuencia más inmediata es que habrá cambio, como decimos, en la presidencia del Parlamento. Y luego, por otro lado, el PP tiene garantizado el apoyo de los 5 críticos, por lo que la mayoría está salvada. Pero falta por ver cómo va a afectar eso a los pactos que tiene el PP con Vox en otras instituciones como el Ayuntamiento de Palma o el Consell de Mallorca. Y ojo a lo que ha hecho Vox hoy en Navarra. Ha registrado en el Parlamento Foral y ha alardeado de una moción para exigir al Gobierno de Navarra algo con lo que el Gobierno de Navarra cumple ya desde hace 12 años, que es publicar sueldos de altos cargos y otras cuestiones de transparencia. Director de contenidos de la SER en Navarra, Javier Lorente. Y el Pleno del Parlamento Foral dedicará este jueves más de una hora a debatirla. Maite Nosti, portavoz de Vox en Navarra, se ufana de esta iniciativa. Todos los elementos que deben ser de dominio público, incluyendo cuentas anuales, informes de auditoría, fiscalización, retribuciones de altos cargos, de personal, contratos, convenios, subvenciones, personal contratado, las retribuciones de ese personal contratado. Y es que estos son uno de los 27 tipos de información que recoge de forma expresa la Ley Navarra de Transparencia, que se aprobó en 2012. Desde entonces, el portal de transparencia recoge todos estos datos y va más allá, recogiendo hasta las cuentas y remuneraciones de las entidades que reciben alguna subvención pública. Vox se estrenó en el Parlamento navarro en mayo pasado con 2 parlamentarios. Por ahora, no ha registrado ninguna propuesta de ley. Esta última moción no es la única llamativa. Hace 2 semanas, por ejemplo, se quedaron solos exigiendo que la Administración use solo el género masculino en sus comunicaciones. Hora 25. Aimar Bretos. Alerta comunidades de vecinos. El Tribunal Supremo acaba de entrar en uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza generan, que es quién paga las humedades derivadas de filtraciones desde las terrazas de edificios. Pedro Jiménez. En caso de filtraciones desde la terraza de un edificio, paga la comunidad de vecinos siempre que sea una avería estructural, incluso si el propietario paga el arreglo. Si la filtración que causa las humedades se debe al mal estado de la estructura o forjado o de la impermeabilización, dice el Supremo, paga la comunidad. El alto tribunal da la razón a un vecino de Guecho que tuvo que pagar más de 11.000 euros para cambiar la tela asfáltica. El recurrente, que vivía en el cuarto, y su vecino tenían constantes filtraciones de agua que afectaban al tercero. El problema no venía de un mal uso o de un mantenimiento defectuoso de la terraza, sino del deterioro de los materiales de construcción. Las terrazas, dice la sentencia, son elemento común del inmueble y en este caso no hay pruebas de que las goteras vinieran de un mal uso de la terraza o de un mal mantenimiento, sino del desgaste de los materiales estructurales de la cubierta. Y sobre cómo se compran las viviendas vamos a hablar esta noche en Hora 25 de los negocios, porque 6 de cada 10 compraventas se pagan ya a tocateja, al contado, sin hipotecas. Son inversores o fondos que tienen ese dinero y contra los que el común de los mortales que tiene que pedir una hipoteca ya no puede competir cuando va a comprarse un piso. Esto le pasó a Eli. Encontramos uno que nos encajaba y en esa puja que hicimos, pues nos encontramos con que ya habían ofertado, en este caso en metálico, hacer un pago a tocateja y por tanto nos levantaron el piso. Nos lo ha contado en Hora 14. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, sí, y es que ya son más de la mitad las viviendas que en España se pagan al contado, a tocateja. Según los datos del INE, el año pasado se vendieron 832.000 viviendas. Solo 300 y pico mil necesitaron hipoteca. ¿Por qué? Porque están ganando grandes fortunas que, como dicen las asociaciones inmobiliarias... México y Venezuela quizás son los 2 países que más se dejan notar, pero no solamente de ahí, pues también de Colombia. ¿Qué está pasando? Que hay grandes inversores internacionales metiendo el dinero en vivienda no para vivir, sino para invertir. 2, que hay family office y inversión de pequeños minoristas. Y 3, que hay gran concentración en los sitios que ya estaban calientes. Madrid, Barcelona, la costa de Andalucía o las Islas Canarias. Con todo esto, hay un olor a especulación que demuestra el hecho de que el crédito hipotecario está cayendo, ha caído un 3,7% en el último año, pero los precios siguen subiendo y a fecha de hoy no solo la mayoría de viviendas se paga al contado, es una tendencia creciente, 5 puntos más que el año pasado. Hora 25. Aimar Bretos. Acaba de suceder algo muy emocionante. Iñaki Gabilondo
ha depositado en el Instituto Cervantes una caja con su legado, con un micrófono muy especial para él que deja allí para las generaciones futuras. Allí ha estado Raquel García. Raquel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Dice Iñaki Gabilondo que él no tiene nada que legar. Si piensa en su trabajo, en el sentido de lo que ha hecho, solo llega a una conclusión, que es un servicio ya cumplido. Gabilondo reflexionaba sobre la trascendencia de una profesión en la que la mayor parte del trabajo se la lleva el viento. Ha sido trabajo en tiempo real, decía, que ha ido circulando sin saber si germina o no. Lo cierto es que mi esperanza y mi ilusión es que el legado esté, en cierto sentido, escondido microscópicamente, humildemente, en el cerebro y en el corazón de mucha gente. Mi esperanza es que no haya producido efectos venenosos en nadie o en casi nadie, y que le haya podido, sin embargo, servir de alguna cosa a la gente. Junto a Carmen Cafarel, Nelida Piñón y Miguel Ríos, en la caja 1268, Iñaki Gabilondo ha dejado un micrófono de láser, como decías, con el que en enero de 2021, cuando intentábamos sobreponernos a la pandemia, hizo su último comentario en la radio, un lugar que ya no echa de menos. Aquel pequeño niño de Donosti que soñaba con la radio, vivió en la radio, se hizo viejo en la radio y cumplió todos sus sueños. Nos decía, no puedo pedirle más a la vida. La mirada de Xavi Vidal Folk. Lo peor del conflicto agrario francés no es que los campesinos asedien París, lo que siempre es una tristeza. Lo peor es el argumento reaccionario de su protesta, que imputa a sus colegas españoles una competencia desleal en los precios de sus productos del campo. De entrada, ya es sospechoso atribuir el origen de tus males al otro, en vez de a tu gobierno, a tu transporte, a tus costes o a tu impericia. De salida, si los demás producen mejor y a menor precio, siempre sometidos a idénticas reglas, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la deslealtad? El campo francés produce maravillas y nutre una gastronomía legendaria, pero produce también ideología repugnante, desde siempre. Para los que no habían nacido o no guarden memoria, en 1980 el presidente francés, entonces Valéry Giscard d'Estaing, impuso una pause, o sea, una pausa de varios años al ingreso de España en la Europa comunitaria. Alegaba que la comunidad no estaba preparada, cuando en realidad quienes no estaban preparados eran sus agricultores, que se pasaban el tiempo paralizando los convoyes españoles de lechugas a su país. Y ahora, este primer ministro tan simpático que acaba de inaugurar el desalentado Emmanuel Macron ha vuelto a paralizar las negociaciones con los países de Mercosur, o sea, Argentina, Brasil y otros cuantos, por puro proteccionismo de su agricultura cara y desmesurada. Ese exceso de protección causa demasiados daños a Europa y, de paso, a los camioneros españoles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.